Muy buenas tardes. Otra vez nos encontramos en otra clase teórica eh, de lo que es la diplomatura de introducción en Java. Hoy vamos a arrancar un nuevo módulo, el módulo 2, que está enfocado en lo que es la programación orientada a objetos. Primero quiero agradecerles a todos por seguir acompañándonos. Y comentarles que, por suerte, y creo que es una buena noticia, casi no hemos recibido consultas, así que supongo que el grupo de Discord está funcionando muy bien, se están ayudando entre ustedes, se están acompañando, y nos están llegando consultas que vamos respondiendo, que por suerte no son tantas, así que supongo que vienen bien, tanto con la ejercitación eh, que les voy dando yo, como la ejercitación que les va dando Francisco. También les quería comentar que les agregué en la documentación lo que fue la presentación de la clase anterior, con todos los métodos que habíamos visto, que de nuevo, si les quedó alguna duda, me consultan sobre algún método que les haya quedado alguna explicación pendiente, y la documentación de los ejercicios resueltos. Eso ya lo agregué, así que ya lo pueden usar y descargar. Hoy arrancamos con lo que es la programación orientada a objeto, el módulo 2, la parte teórica. Creo que a partir de hoy me voy a empezar a despegar un poquito en tiempos, principalmente de lo que es el teórico, de lo que Francisco va a ir avanzando con el práctico. En lo que era estructurado, en el primer módulo era más fácil mantener el dinamismo o la coordinación entre las dos partes, teórico y práctico. A partir de ahora no van a ver lo que yo les dé en el práctico, lo que yo les dé en el teórico directamente reflejado el jueves en el práctico. Van a ir avanzando de diferente forma o acompañando, pero ya no es que van a ver directamente. Posiblemente incluso yo pueda llegar a ir más rápido de lo que ustedes puedan ir avanzando en el teórico por cuestiones lógicas. Hoy vamos a arrancar con lo que es los objetivos principales de este segundo módulo, los bloques que vamos a ir viendo, que tiene que ver con lo que es la fundamentación de por qué elegimos la programación orientada a objetos, y vamos a ver a lo largo de este módulo lo que es el lenguaje de programación orientada a objetos. ¿Por qué aclaro lenguaje de programación orientada a objetos? Lo que vimos hasta ahora, el módulo 1, fue un lenguaje que no fue orientado a objetos. Era el lenguaje estructurado, donde vimos un montón de cosas, herramientas para trabajar, y ahora vamos a empezar a conocer un nuevo paradigma y vamos a entrarnos en el mundo de la programación orientada a objetos. Y tiene otro lenguaje, que ya lo vamos a ir viendo, que es el que vamos a usar para comunicarnos con la programación, digamos. Nosotros tenemos que saber leer el lenguaje de UML, por ejemplo, que es el lenguaje de modelado, para poder interpretarlo y poder trabajar con un lenguaje orientado a objetos, que en este caso va a ser Java. Ya vamos a ir avanzando y van a ir viendo lo que les voy diciendo. Y los otros dos temas que quiero que vamos a ver hoy, que quiero que aprendan y que empiecen a interiorizarse con lo que es objetos y clases. Hagan de cuenta que puedan poner su mente en blanco y que pueden llegar a decir, bueno, no aprendí nada hasta ahora, vamos a empezar a incorporar todos estos nuevos conceptos.
¿Cuáles son los objetivos principales de este módulo? Que ustedes puedan interpretar especificaciones formales o informales de un líder de proyecto. Cuando ustedes ingresen en este mundo, cuando ustedes empiecen a trabajar en lo que es la programación, el 99% de ustedes, me animo a decir que no van a trabajar solos. Si ustedes quieren trabajar solos, se puede, obviamente, es más difícil, porque por lo general esto está hablando ya de sistemas grandes, o estamos tratando de meternos en un mercado que es sumar a lo que ya hay. Entonces, por eso habla de un líder de proyecto. Vamos a tener que responderle a alguien, o que trabajar con alguien, ¿sí? Aunque seamos 3, no importa el equipo, pero por lo general se trabaja en equipo. Entonces tenemos que saber leer, interpretar lo que nos dan, la documentación que nos van entregando para poder seguir con el siguiente objetivo, que es analizar el problema a resolver. Tampoco está bueno que seamos, como programadores, siempre hablando, soldaditos que nos van a dar algo y nosotros estamos viendo que no está mal, que hay una mejor solución, pero bueno, yo tengo que programar y me centro en eso, en lo que me dieron, y listo, yo programo y bueno, y si está mal, problema del líder y problema de los otros. No, yo también tengo que ser capaz de analizar el problema que tengo que resolver. Aunque me lleve un tiempito más antes de ponerme a programar. ¿Por qué aclaro esto? Porque siempre lo urgente le gana a lo importante. Siempre en la urgencia de resolver problemas, no agarramos tú que empecemos a programar, no. Hay que tomarse unos minutos para analizar y, si estamos de acuerdo, hacerlo, si no, proponer una solución mejor. De nuevo, poder interactuar con nuestro líder para poder interpretar el material que nos estuvieron entregando, y si tenemos dudas, aclararlas. Nunca tener vergüenza de preguntar lo que no se sabe. Si empezamos a adivinar, lo más probable es que le erremos. Entonces, algo no está claro, algo faltó, algo, no tener ese miedo de interactuar en el equipo para poder interpretar mejor lo que nos dan. Aclarar siempre las dudas del alcance del problema. Esto también es muy importante. Nunca hacer ni de más ni de menos con lo que me están dando. A mí me dan para programar esta clase, tengo que saber interpretar hasta dónde llega el alcance de mi problema, o el alcance de lo que yo tengo que programar. Si programo de más, va a estar mal, y si programo de menos, también va a estar mal. No es el que más hace, más gana. No es así. Hay que hacer lo que está predeterminado. Comprender también lo especificado observando las reglas de la programación orientada a objetos, y comunicarse en un lenguaje preciso y adecuado con los integrantes del equipo de trabajo, que hablemos más o menos todo el mismo idioma. ¿Por qué habla de reglas del lenguaje? De nuevo, ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero por darles un ejemplo sencillo, si yo no voy a respetar que en Java se programa y que todo lo que hay en Java es un objeto, y voy a decir, no, esto lo puedo hacer así, rompiendo las reglas del lenguaje, o básicamente no teniendo buenos hábitos de programación, no estoy programando orientado a objetos. Estoy usando un lenguaje Java para programar lo que yo quiero, con mi propia estructura, con mis propias reglas. ¿Válido? Sí, es válido. Pero no digamos que estamos programando orientado a objetos si la comunicación entre un objeto y otro lo hago de forma directa y no a través de métodos. Ya esto de los métodos lo voy a repetir un montón de veces. Entonces, creo que en este módulo me voy a convertir en la vieja del teórico, porque hay cosas que las voy a repetir hasta el cansancio. Porque como les dije, creo que en la primera clase, en la presentación, quiero
que esto no es, no hace falta que lo estudien, lo tienen que incorporar, tienen que tener buenos hábitos, tienen que asimilarlo a esto de tal forma que no lo tengan que estudiar. Hay una diferencia entre estudiar y aprender. Entonces, teniendo los conceptos, teniendo las bases, se van a dar cuenta que después, avanzando con el práctico, van a decir, ah, esto es así, ¿por qué? Por tal cosa. Y de última pueden ir a consultar documentación. Entonces, la parte teórica no hay que estudiarla. Sí me interesa, y siempre lo voy a repetir, que lo entiendan. Si no entienden un tema, me escriben al correo y yo la clase que viene lo vuelvo a repetir o lo vuelvo a explicar de una forma diferente para que lo puedan entender. Si ustedes entienden estos conceptos, se van a dar cuenta que no hace falta estudiar. En toda materia, no solamente en esta diplomatura. Siempre es importante entender lo que están viendo o lo que están leyendo. ¿Cuáles son las prácticas que se pretenden en algún momento de los programadores que se dediquen a orientado a objetos? Que pueden resolver situaciones problemáticas, y vamos a ir viendo también ejemplos, situaciones problemáticas reales o simuladas, de acuerdo a especificaciones de diseño y cómo tenemos que encarar ese tipo de especificaciones de diseño para dar solución a la parte de la programación, en la parte de la programación. Es una práctica, así como programar, que estuvieron haciendo todos los ejercicios prácticos que les vinimos dando para que se vayan agilizando y vayamos conociendo la herramienta. Ahora es importante que ustedes sepan que en algún momento van a tener que interpretar problemas, resolver problemas y dar soluciones posibles a esos problemas. Siempre con una mirada en la programación orientada a objetos. Vamos a ir de nuevo metiéndonos en lo que es en lo que significa la programación orientada a objetos. ¿Por qué tuvo tanto éxito este tipo de programación? Porque lo que hace es tratar de simular el mundo real con el cual nosotros nos enfrentamos para hacer sistemas, para hacer proyectos o para hacer software. Incluyendo en esa interpretación de la vida real, las cosas que yo tengo, con sus características y funciones. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Que yo pueda encapsular dentro de esos objetos que yo voy encontrando en un determinado dominio o en una determinada especificación, puedo encapsular un estado y las operaciones que se hacen en ese objeto, digamos. Lo voy a poner como un ejemplo. Si yo agarro un kiosco, lo primero que tengo que hacer y tomar nota es de los objetos que tengo del mundo real dentro de ese kiosco. Yo dentro de ese kiosco voy a encontrar tipos de golosinas o tipos de insumos, voy a encontrar insumos, voy a encontrar clientes, voy a encontrar un usuario o un dueño de mi kiosco, voy a encontrar proveedores, pero son todos objetos únicos que yo tengo que empezar a tomar nota. Y hace hincapié en objetos, no en procesos. Vender no es un objeto, es una operación. Por eso distingue lo que es el estado, o lo que es el objeto en sí con sus características, de las operaciones. Vender no es un objeto. Vender es una operación claramente. Comprar, lo mismo. Ahora, una factura que yo le entrego a alguien,
o un remito, o lo que es un papel que yo puedo ver y tocar, sí es un objeto. Que después lo voy a ver cómo lo represento. Pero es eso lo primero que busca identificar, digamos, la programación orientada a objetos. Simular el mundo real buscando objetos y operaciones. Y distinguirlos muy bien. ¿Cuál es la principal ventaja de poder lograr esta distinción? La reutilización de código, facilidad para comprender los problemas, porque si yo veo un listado de objetos que encontré en el lugar que voy a realizar un proyecto de software, y me voy a dar cuenta enseguida de qué se trata. Si yo veo paciente, historia clínica, médico, enfermero, y lo más probable es que esté hablando de un dominio sobre medicina. Ahora, si me encuentro con insumos, proveedores, clientes, cosas así, lo más probable es que esté hablando de un negocio o algo que yo tenga que gestionar. Entonces, es lo que me facilita a mí la reutilización. ¿En qué sentido? Que si yo mañana tengo que hacer otro proyecto, por lo general, si yo programé objetos, la factura no va a cambiar mucho, el cliente no va a cambiar mucho en sus atributos y lo que hace. En esas especificaciones es lo que hace falta en lo que es la reutilización de código. Y nos ayuda también a poder facilitarnos la vida en lo que es la interpretación y la documentación de lo que yo quiero hacer. Y bueno, y en este caso de la diplomatura es ofrecerle un paralelismo a ustedes para que puedan empezar a manipular eso y a plasmar todas estas ideas en Java, que es un lenguaje directamente pensado para lo que es el paradigma y la programación orientada a objetos. Es un poco tedioso todo esto entenderlo, lo van a ir incorporando, pero como les decía, acá se empieza a separar un poquito el práctico del teórico, y es muy importante que ustedes entiendan cada concepto de lo que yo les voy diciendo, para que cuando tengan que aplicarlo en el práctico, se les haga más fácil. No pretendo que estas clases teóricas sean divertidas, pero bueno, sí pretendo que si no entienden un tema especial de lo que sea, me lo hagan saber, lo escriban en la descripción del video, o manden un correo para volver a repetirlo. Sí, de nuevo les pido que por favor las consultas sobre temas estos puntuales no las dejen solamente en el chat, porque cuando termina la proyección del video se borra y se pierde, y si alguna no la leí, me va a quedar les va a quedar la duda, y no quiero eso. Entonces, o bien en la descripción del video, o bien en un correo, en el correo de la diplomatura. Hablamos ahora de paradigmas. En el módulo 1 claramente no era paradigma orientado a objetos, era un paradigma estructurado. Vamos a cambiar de paradigma, vamos a empezar a ver las cosas de manera diferente. ¿Qué es lo que es un paradigma? Un marco de trabajo, no más que eso. No me voy a extender demasiado en lo que es el concepto de un paradigma, porque en cualquier libro lo van a poder leer, o en línea, o donde ustedes lo busquen, porque es muy extensa la teoría sobre paradigmas, pero bueno, tenemos que saber lo básico, que es un marco en el cual yo me enfoco o me encuadro para trabajar, donde obviamente va a haber reglas y normas que tengo que respetar, y esto lo voy a volver a repetir. Si yo me salgo de esas reglas y esas normas básicas de lo que es mi paradigma, no estoy haciendo objetos, estoy haciendo otra cosa, estoy usando
Java, que es orientado a objetos, para ser estructurado, por ejemplo. Entonces, lo que hicimos hasta ahora fue estructurado. Cosas tan simples como a lo mejor asignar un atributo, asignarle un valor a un atributo, que con el igual lo hacíamos. Eso en el modelo de paradigma orientado a objeto no está permitido. No está permitido, punto. Es la norma y regla de mi paradigma. Yo, la única forma que me puedo arrimar o saber el valor de un atributo o asignar el valor de un atributo es a través de un método. No puedo hacer una asignación directa. Es el primer concepto que tienen que tener en claro y que no pueden cometer ese error. Si el día que ustedes hacen una entrevista o hacen la certificación de esta diplomatura o de lo que sea, se encuentran, o alguien se encuentra con que se permitió en el programa, o en lo que programen, que asignes un atributo, o veas un atributo de una clase, sin usar un método, está mal. No está permitido bajo ningún concepto. Y es el primer cambio grande que van a ver entre lo que hicimos hasta ahora y lo que vamos a empezar a hacer en orientado a objetos. Y ustedes me dirán, ¿para qué aprendimos todo lo anterior? Porque necesitamos de todas esas estructuras, de todos esos métodos que vimos, de los for, de los if, de los while, de los métodos de ordenación, de los métodos de búsqueda, necesitamos de todo eso para poder trabajar en orientado a objetos. Pero está embebido, está dentro. Las reglas y las normas de este paradigma son claras y hay que acatarlas, porque si no, no podemos decir que estamos programando orientado a objetos. No sé si alguna vez habrán visto, pero bueno, acá arranca la cuestión. Primer problema que se nos va a presentar cuando empecemos a trabajar con clases y objetos. Ustedes les podría preguntar qué ven, algunos me van a decir un conejo, otros me van a decir un pato, otros me van a decir de la segunda imagen son dos hombres de frente y otros me dirán una copa. ¿Quién tiene razón? Los dos. Posiblemente los dos grupos que ven las cosas de manera diferente tengan razón, tienen razón. Se puede ver el pato y se puede ver el conejo, se pueden ver los dos hombres y se puede ver la copa. Principal punto y principal inicio a la solución, que a lo mejor se enmarca en lo que es requerimiento, ponernos de acuerdo. ¿Qué va a ser esto? ¿Va a ser pato o conejo? Obviamente, si es un pato, no va a ser lo mismo que va a ser este objeto si lo declaro como conejo. Entonces, la principal, bueno, mejor dicho, el principal desafío de un equipo de trabajo y o si están solos, incluso, trabajando en algo, el principal desafío es hacer esa lista de objetos con sus características y sabiendo lo que va a hacer cada objeto, y ponerse de acuerdo en lo que es. Algo tan simple como decía hoy, obvio. A veces no es tan obvio. Y a veces hay comportamiento que vos decís, salta, es gris, tiene orejas y es un conejo. Y otro te puede decir, pero es una liebre. Y si bien son similares, sí, son similares, pero en el fondo después al final no es lo mismo una liebre que un conejo, porque puede cambiar la velocidad. Estoy divagando en este momento, pero pueden cambiar comportamientos diferentes y ya no es lo mismo una liebre que un conejo. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo antes de empezar nuestro proyecto. Y eso es una de las principales, de los principales desafíos. Es un cambio cultural
dice ahí, más que un cambio tecnológico, no necesito grandes tecnologías para programar en objetos. Sí necesito cambiar la cabeza y volver a cero, o borrarme todo lo que tenía en la memoria, porque sí es un cambio cultural, más que un cambio tecnológico. ¿Qué es lo que busca? Principalmente dejar de inventar la rueda, reusarla. Con esto tiene en cuenta que, bueno, mi cliente siempre va a ser un cliente, entonces es cuestión de hacerlo una vez bien y después reusarlo, utilizar los componentes y reorganizar el mercado de software. La mayoría de las grandes empresas importantes, como las chicas, están buscando toda esta metodología y ordenarse y enmarcarse dentro del orientado objeto. Entonces, mientras más aprendan ustedes sobre esta lógica y sobre esta forma de trabajar y de tratar los proyectos, más fácil se les va a hacer insertarse en el mercado de la producción de software. Hay reglas que vamos a ir viendo, o errores que no pueden cometer. Entonces, en todo esto que les estuve contando, se entiende por orientado a objetos un paradigma que facilita la creación de software de calidad, debido a que nos va a facilitar a nosotros que el mantenimiento, la extensión y la reutilización. Software de calidad, también vamos a profundizar en ese tema de a poco, pero se relaciona directamente con la facilidad mía o de la persona a la cual yo le transmita lo que estoy haciendo en lo que es la documentación, los buenos hábitos de nombrar las cosas como tienen que ser, el hecho de que yo pueda, desde otro proyecto, desde el mismo proyecto, ir a buscar esto, que sé lo que hace clarito y reutilizarlo. Todo eso tiene que ver la calidad de software. No les va a salir mañana, obviamente, esto se va ganando con el tiempo, pero es importante que arranquen, para los que no tienen ningún tipo de experiencia, que arranquen ya con buenos hábitos, en el cual Francisco ya les va diciendo cómo inicializar una variable, cómo nombrar una clase, cómo van a ser nombrados los métodos, para que ya desde cero, digamos, no empecemos a cometer errores y adquirir algunos vicios que no son buenos a la hora de incorporarnos en un mercado laboral. ¿Qué es un objeto? Y acá arranca también los dos de los temas más importantes que vamos a ver hoy, clase y objeto. Un objeto es una unidad o una entidad individual identificable. Puede ser real o abstracta, pero tiene que tener un rol bien definido en el dominio del problema. Yo tengo que saber qué es lo que hace, cómo identificarlo y saber si es real o abstracto. En este caso, un martillo va a tener un estado. En esa imagen puede ver que dice martillo de primera calidad, mango de nogal, cabeza de acero. Tiene que tener un comportamiento y tiene que tener una identidad. Pero cuando yo hago, cuando yo hago mi lista, digamos, que es lo primero que uno tiene que hacer cuando empieza un proyecto, los requerimientos, que es mi lista de objetos, yo tengo que saber que lo tengo que poder identificar y tiene que cumplir un rol. Si no cumple ningún rol dentro del dominio del problema, es como la definición de sistema, que si algo no forma parte de ese sistema y tiene un rol bien definido y se relaciona con el resto de los objetos, en este caso, de alguna forma,
no pertenece a ese dominio del producto. 3 propiedades tienen los objetos: estado, comportamiento e identidad, que es la imagen que vimos en la diapositiva anterior. El estado es las propiedades que tiene un objeto, que normalmente son estáticas, con los valores actuales de cada una de esas propiedades. Podría decirse, una foto instantánea en un momento determinado de la vida del objeto. Entonces, si yo tomo, como por ejemplo el martillo, si lo agarro en su inicio, apenas lo compré, lo voy a ver que el estado va a estar, digamos, va a estar, por decir, no va a estar roto, no va a estar decolorido, va a estar con las propiedades, digamos, con sus características, en un momento preciso, que si yo lo agarro de acá a 3 años, y lo veo dentro de 3 años, ese estado posiblemente cambie. Lo mismo pasa con los objetos dentro de mi proyecto. El estado es eso, es la foto instantánea de un momento determinado de un objeto, con todas sus características y los valores que tienen esos atributos, o las propiedades, en ese momento determinado. El comportamiento es cómo actúa, qué es lo que hace, cómo reacciona un objeto. Todo eso tiene que ver con el comportamiento de los objetos. Y cómo se comunica también con otros objetos. Entonces puede haber modificadores, selectores, iteradores, constructores o destructores de objetos. Los objetos tienen también, y es muy importante, una identidad. No es lo mismo un vaso de agua que otro vaso de agua. No, si yo tengo 2, son 2. No, a ver cómo ejemplificarlo. Tengo 2 hojas, a ver, perdón. Tengo 2 hojas A4. ¿Son 2 hojas? Sí. ¿Son A4? Sí. ¿Son blancas? Sí. ¿Están vacías? Sí, pero son 2. Esta ocupa un lugar en el espacio diferente a esta hoja, que también es otro objeto. ¿Son iguales? Sí, pero de eso se trata la identidad. Tienen el mismo estado, el mismo comportamiento, pero diferente identidad. Y eso es lo principal de comprender de los objetos. Voy a tener, yo creo un objeto, primero que nada le tengo que dar una identidad, un ID o como ustedes quieran facilitar esa identificación. Pero desde que nace hasta que muere, o desde que se construye hasta que se destruye, ese objeto tiene que tener una identidad y yo tengo que poder localizarlo de alguna manera para comunicarme con él, más allá del comportamiento y el estado. La identidad es muy importante. Y otra cosa que aparece entre objetos son las relaciones. Uno, en la vida real, se relaciona con diferentes personas. Esto es lo mismo. Los objetos se relacionan. Y hay 2 tipos principales de relaciones: los enlaces y la agregación. El enlace es una conexión conceptual o física en donde los objetos pueden llegar a cumplir 3 roles: actor, servidor y agente. Y en lo que es agregación, hace énfasis en lo que es una jerarquía del todo a las partes. A ver, saber cómo yo puedo recorrer desde el todo las partes de una determinada relación.
Por ejemplo, podría decir que un colegio está formado por aulas. Entonces, yo desde un colegio puedo saber cuántas aulas y cómo voy a relacionar todas esas aulas con un colegio. De eso tiene que ver también con un poquito con la agregación. Eh, Tómenlo como conceptual, no como a grandes rasgos. Y en lo que es, bueno, los enlaces, estos tres roles, ¿en qué se diferencia? El actor puede operar, es un actor, y va a poder operar y pedir colaboración y mensajearse, digamos, con otros objetos, pero nunca van a poder operar sobre él. Solamente es un actor, otra definición equivalente es que es un activo. Pero bueno, el actor opera, pide y manda a buscar cosas de otros objetos, pero no pueden operar sobre él. El servidor es lo contrario, es el que siempre recibe mensajes, recibe mensajes pidiéndole cosas y responde, están siempre operando sobre él, pero él nunca pide algo a los otros. Y el agente puede hacer las dos cosas. Puede operar sobre otros objetos y a la vez responder a otros objetos que operen sobre él. Esos son los tres roles que se pueden cumplir dentro de un enlace. ¿Qué es una clase? Y acá se empieza a mezclar un poquito. Nosotros cuando programamos, cuando nos sentamos al frente de Eclipse, Netbeans o lo que ustedes usen para programar, van a programar clases. Y durante la ejecución de su programa, se van creando objetos. Es una diferencia que por ahí van a notar a veces que uno habla de clases y habla de objetos y cree que está hablando de lo mismo, y no es así. La clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura y comportamiento común. Entonces, para ejemplificarlo mejor, digamos, si yo quiero fabricar una silla, tengo que tener un molde en mi fábrica. Entonces, para que esa silla cumpla con particularidades, características, como que tenga respaldo, si estoy hablando, por ejemplo, de una fábrica de sillas plásticas en donde uso un molde. Entonces, tengo que hacer un molde de esa silla con respaldo, con una altura determinada, con un espesor del plástico determinado. Entonces, ese va a ser mi molde, del cual van a salir un montón de sillas que son mis objetos. Esa es la principal. Entonces, nosotros vamos a programar esos moldes, esa clase, de la cual van a salir todos mis objetos en tiempo de ejecución. Cuando yo ejecute voy a ir creando clientes, pero ¿qué programé yo? ¿Un objeto? No, yo en realidad programo la clase para que cuando yo empiezo a usar mi sistema, pueda empezar a crear objetos de esa clase. Si yo quiero crear objetos que no los tengo en ninguna clase, porque no enmarcan, porque me surgió algo nuevo, o porque el cliente cambió, tengo que modificar la clase para que puedan salir objetos con las características y comportamientos que yo quiero. Esto es muy importante que lo entiendan, porque se mezclan, no es que se mezclan los conceptos, se mezcla el uso de la palabra. Clase y objeto termina siendo lo mismo, y lo que tienen que tener en claro es que la clase
es lo que nosotros programamos cuando estamos creando un proyecto, y los objetos van surgiendo en tiempo de ejecución y es lo que se van guardando en nuestras bases de datos, nuestras listas de clientes o nuestras listas de proveedores o nuestros pedidos. Esos son los objetos, pero tienen que salir de una clase que esté definida en mi proyecto. Repitiendo un poquito, es una abstracción. Si uno se pone a pensar qué es una clase, la clase en realidad como objeto no existe, es mi molde. Sí la tengo que nombrar de la misma forma en la cual van a salir mis objetos, pero es la acción, digamos, de separar y de poder simplificar, porque yo creo que Francisco se los explicó en una de las clases, algo tan, a lo mejor, lo explicó creo con vectores, que yo puedo en un vector agrupar un conjunto de elementos del mismo tipo. Bueno, esto es lo mismo. No tiene sentido que yo cree 100 variables iguales, tener un vector, meto todos los elementos adentro de ese vector y soluciono un problema. Y facilito mi programación. Esto es lo mismo. Si yo sé que dentro de un proyecto o dentro de un sistema voy a tener un montón de clientes, programo la clase cliente y de esa clase cliente voy a meter o van a salir todos mis objetos del mismo tipo. Entonces, ¿qué es lo que hago en una clase? Defino el qué se va a hacer, del cómo. Después lo que haya ahí adentro de cada clase, cómo lo haga, esa es otra historieta. Es otra historia porque por lo general las clases ya vamos a ver que manejan ese concepto como de caja negra. Sabemos cómo se llama, sabemos qué es lo que hace, pero el cómo lo hace, no lo sé. No lo, no lo sé. Desde afuera no se ve, no se tiene que ver. Entonces, de ahí sale el concepto también de cómo es una clase. La clase puede ser pública, protegida o privada. Pública, que tiene una declaración que es accesible para todos. Protegida, que puede ser solamente accesible para los de su propia clase y clases amigas, y la privada es solo para esa clase. Esto lo vamos a ir viendo, lo van a ir entendiendo mejor con ejemplos y con el avance de los temas. ¿Queda claro? Espero la diferencia entre clase y objeto. Las clases también tienen relaciones que no son las de los objetos. Acuérdense siempre que los objetos son cosas únicas y es cómo me puedo yo relacionar como objeto con otro objeto. Las relaciones entre clases, tengo que volver a la parte abstracta y existen tres tipos de relaciones. Generalización, que es denota un tipo de relación, es un o se comporta como. El todo parte, esto que es parte de, también volvemos a ese concepto de poder generalizar y dividir, que una escuela está conformada por aulas, y la asociación que de nuevo representa una dependencia semántica que tiene más que ver con tipos de relaciones que puedo establecer entre clases. Por ahora lo vamos a dejar así, pero que sepan que hay tres tipos de relaciones entre objetos y estas relaciones entre las clases. Y la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos nos van a ofrecer la posibilidad de manejar este tipo de relaciones. La asociación, la herencia y la agregación. Yo me imagino que a nivel conceptos, a lo mejor a herencia es la que tienen que haber escuchado, porque siempre que se habla de objetos se habla de herencia. Lo vamos a ir viendo muy de a poco de nuevo. Mi objetivo de hoy es que entiendan lo que es una clase,
lo que es un objeto, lo que es el mundo y las reglas y el paradigma de la programación orientada a objetos, y ya nos vamos a tener tiempo de meternos en estos conceptos que son eh, bastante profundos e interesantes de ver. ¿Cuáles son las principales ventajas de este paradigma? Hago como una especie de repaso. Es una manera más natural de ver los problemas, podemos manejar mejor la complejidad, nos va a facilitar el mantenimiento, la generación de código, de software de calidad, poder generar mejor documentación sin estar escribiendo tanto, porque pactando algunos parámetros, la documentación casi que sale sola, pero tenemos que documentar. Lo importante es que al principio estén bien definidos los roles y lo que vamos a hacer. Eso es lo más importante que nos ofrece solucionar el paradigma orientado a objetos. No tener cosas ambiguas que no sabemos bien qué es lo que es o qué hace, y que encima no podamos explicar, porque tenemos que ponernos a revisar a ver qué hace el código para poder entender, entonces, o poder explicar qué estamos haciendo. En cambio, esto lo que hace es darle nombres más relacionados con lo que es la cotidianeidad de nuestro ámbito, de nuestro mundo real, nos facilita el manejo y la organización de nuestro proyecto, y de nuestras clases y nuestros programas y códigos. Esas son las principales ventajas. Para que tengan un ejemplo de lo que son las clases, las superclases y los objetos. Superclases tiene que ver con lo que es la herencia, que bueno, de nuevo, yo se los muestro como para que les quede en claro, y después vamos a ir profundizando. Esto, de nuevo, espero poder explicarles bien cada tema, no volverme muy tediosa, pero es teórico, no tengo muchas opciones más que explicarlo de la mejor manera. Como pueden ver en ese gráfico o en esa imagen, la superclase podría decirse que puede llegar a ser un ejemplo, los vehículos. Entonces los vehículos van a tener ciertas características. Yo programo mi clase vehículo. Si yo tengo que inicializarlo, no voy a tener un objeto vehículo, porque es demasiado general. Pero sí, si yo tengo las clases hechas, programadas de taxi, autobús y tranvía, van a poder heredar cuestiones, particularidades, métodos y comportamientos de los vehículos, porque en definitiva los vehículos medianamente se comportan todos iguales. Todos arrancan, todos avanzan, todos aceleran, todos frenan. Entonces, esos comportamientos yo los puedo unificar y programar una clase de la cual van a heredar otras clases. Esta es una forma, o puedo decir clases y superclases, o puedo decir clases y subclases. Por lo general esto se trata así, de la forma más común de hacerlo. Programar las clases y después ver si yo tengo 3, 4 clases que tienen comportamiento que se repite, puedo armar una superclase, como en este caso el vehículo, que abarque ese comportamiento. Entonces yo ahí reutilizo código. Y el acelerar no lo tengo en taxi, en autobús y en tranvía, sino que el acelerar simplemente lo tengo en vehículo, y lo van heredando las diferentes clases. De eso se trata. Y el objeto, cuando yo ejecuto mi sistema, creo objetos en donde va a aparecer el taxi con una identidad, comportamiento y características propias de ese taxi, en donde mi identidad va a ser, en este caso,
la matrícula. Entonces, si yo no puedo, por eso digo que no voy en esta estructura, en esta forma de pensar, yo no voy a tener objetos vehículos, porque no tengo que tener esa posibilidad. Sí, mis objetos van a ser taxis con una identidad, una matrícula, que van a compartir todas las características y comportamientos del taxi, de la clase taxi y de la superclase vehículo. Eso es lo que quiero principalmente que interpreten digamos, esta forma de clasificar lo que es la superclase, la clase y los objetos. Yo entonces, repito que programo clases para después poder crear objetos en tiempo de ejecución y los voy guardando, los voy creando, los voy eliminando y voy trabajando con objetos. Pero lo que yo programo y como tengo que pensar cuando me siento a hacer código es en programar clases y superclases si tengo que hacer lo que es la herencia. Esta es otra forma también de repetir el principal concepto que quiero que se lleven hoy, aparte de la lógica de lo que es la programación a objetos. La clase es mi molde para poder crear diferentes objetos que, como pueden ver, cada uno va a tener su identidad y cada uno va a ser diferente y va a ocupar un lugar distinto en el espacio, en este caso en nuestra memoria. Yo voy a guardar diferentes objetos en diferentes lugares de la memoria que van a salir todos de un molde de mi clase, la cual ahí voy a definir qué características y qué propiedades va a tener esos objetos. Y si yo quiero objetos diferentes, tengo que hacer un cambio en la clase correspondiente o crear una clase nueva. Eso se va definiendo y se va decidiendo. Eso es todo por hoy. Espero haber sido clara, espero que les guste este nuevo módulo. Es básicamente a lo que vinimos, la programación orientada a objetos. Y cualquier duda, si quieren que repita algún tema, si quieren que haga más énfasis en clases, o si quieren que haga más énfasis en objetos, o en algo que ustedes hayan leído que les genere alguna duda, me escriben y yo en el próximo video lo aclaro, o en la próxima clase lo voy profundizando al tema, y mucho de este teórico, les prometo que Francisco, en la parte práctica, lo va a poder aplicar y ustedes van a poder decir, ah, claro, acá se aplica esta parte del teórico. Pero bueno, es importante que entiendan para no cometer eh, errores que por ahí no son perdonables en este tipo de programación. De nuevo, mi única forma de comunicarme con los objetos es a través de sus métodos. No voy a poder asignar, por ejemplo, valores a los atributos de forma directa. Entonces, esas son las cosas que a mí me interesa en la parte teórica que vayan adquiriendo y que vayan aprendiendo, porque son buenos hábitos que hacen a la formación de un programador. Y lo voy a repetir, programa cualquiera, buenos programadores que me hagan software de calidad, ahí nos tenemos que enfocar en capacitarlos y crearles ese concepto que aunque renieguen un poco más en llegar al final, y en llegar a programar algo, renegando un poco más, pero aplicando estos conceptos, siempre es mejor, porque al final, después que terminemos de renegar, no vamos a renegar más, y si tenemos que hacer algún cambio va a ser mucho más fácil de mantener cuando programamos con esta filosofía y este paradigma. Espero que tengan buenas tardes todos, me despido y nos vemos
nos vemos la clase que viene, el martes que viene. El jueves los espera Francisco para seguir con el teórico.